Hola a todos, en este video vamos a ver cómo realizar gráficas en LaTeX. Para ello primero vamos a tener que, acá en el preámbulo del documento, vamos a utilizar el paquete pgfplots, que este es el que nos va a permitir realizar los gráficos. Ya dentro del documento, por ejemplo, vamos a crear nuestra figura centrada, entonces démosle un begin center. Dentro vamos a utilizar el paquete que nos va a permitir dibujar estas imágenes, o lo que se llama el comando que nos va a permitir hacer esto. Entonces démosle un begin, por ejemplo, tix, a ver si nos aparece, probablemente no. Entonces démosle tix picture y que termine con tix picture. Listo. Dentro de este tix picture vamos a definir lo que es nuestro eje, nuestros axis, donde vamos a definir nuestro eje Y y nuestro eje X, el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. Entonces para ello, démosle un begin axis. Y aquí adentro vamos a abrir corchetes para definir cómo vamos a definir esos ejes X y ese eje Y. Entonces en el eje X, en el eje de las abscisas, vamos a querer tener un X mínimo. Por ejemplo, démosle un X mínimo de 0, para que la gráfica empiece en 0, hasta un eje X máximo. Vamos a graficar, por ejemplo, una sinusoide. Entonces, hagámoslo en términos de pi. Entonces, hasta 7pi, por ejemplo. Vamos a tener que definir un Y máximo y un Y mínimo. Por ejemplo, digamos que nuestra función va a ser una sinusoide de amplitud 1. Entonces, nuestros ejes van a tener que estar entre 1 y menos 1. Pero para no estar así tan al borde, démosle un eje mínimo de, por ejemplo, menos 1.5 y un Y máximo de 1.5, que esté en ese intervalo de menos 1 a 1. Ahora vamos a ver cómo se graficaría esos ejes. Entonces vamos a decir que queremos un axis line que, por ejemplo, se corten en el centro. Entonces para ello le damos axis line center. Démosle también que queremos que la punta de nuestro eje sea, por ejemplo, una punta de flecha. Le damos axis line style y dibujamos lo que vendría a ser una flecha apuntando hacia la derecha. Veamos qué tendríamos hasta ahora. Entonces, como ustedes ven, tenemos que vamos a poder graficar desde 1 a menos 1 y hasta 7pi, que tiene que ser aproximadamente 20. Ustedes ven que aquí se corta nuestra gráfica por el centro y hay puntas de flecha, ¿cierto? En los extremos. Si queremos que la punta de flecha apunte hacia el otro lado, por ejemplo, cambiamos este axis line. Veamos qué pasa si, por ejemplo, lo queremos colocar a la izquierda. Entonces ustedes ven, ahora nuestros ejes ya están acá en la izquierda. Nuestra gráfica vendría a estar aquí en el medio, ¿cierto? Ahora démosle, por ejemplo, un axis lines a la derecha, right. Si ustedes ven, aquí las puntas de flecha se encuentran, entonces invirtamos esas puntas de flecha. Entonces ustedes ven que ahora la flecha se encuentra hacia el otro extremo, ¿ok? ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros quisiéramos hacer una gráfica como en MATLAB? Entonces le damos Axis Lines Box y ya habría todo un recuadro encerrando a nuestra gráfica. ¿Listo? Vamos a hacerlo con Center. Ok. Eh, Vamos a darle una etiqueta a nuestro eje X y a nuestro eje Y. Para eso vamos a hacer
X label. Haremos una escritura en modo matemático. X label que sea el tiempo, por ejemplo. Y nuestro Y label que sea una señal BDT. Una señal BDT. Y esta señal pues es dependiente del tiempo. Entonces lo hacemos así, BDT. Vamos a querer nosotros, por ejemplo, también colocar que estos ticks sean, por ejemplo, no en 5, en 10, en 15 o en 20, sino que, por ejemplo, sean en 2pi, 3pi, 4pi. A ver, hagamos esto. Entonces le damos x tick, que es donde se van a encontrar nuestras marcas. Veamos, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, 2 por pi, 3 por pi, 4 por pi, 5 por pi y hasta 6 por pi, sin exceder nuestro eje X. Y el eje Y, coloquémosle un Y tick que vaya, que se mantenga así, menos 1, 0 y 1. Veamos cuál sería la salida para estas configuraciones. Entonces miren, ya nos aparece BDT y nos aparece T. ¿Listo? También nos aparecen los ticks ahora en 6,28, que vendría a ser 2pi, en 3pi, 4pi, 5pi y hasta 6pi. Ahora bien, vamos a dibujar lo que va a ser nuestra función. Entonces ya nos salimos de aquí estos corchetes. Por ejemplo, grafiquemos, entonces vamos a hacer un addplot. Vamos a utilizar el comando addplot. Y lo que vamos a hacer es definir entre corchetes lo que va a venir siendo el dominio de nuestra función. Entonces le damos domain, que sea por ejemplo que empiece en 0 y que vaya hasta 2 por pi. Vamos a definir que vamos a tomar por ejemplo unas muestras, unas 200 muestras para que quede bien muestrada la señal, para que sea suave. Entonces demos una samples igual a 200. Vamos a querer que nuestra función, por ejemplo, sea en azul, en color azul. Démosle un blue color. Y que nuestra línea sea una línea continua, una línea delgada. Entonces démosle thick. Ahora bien, vamos a graficar ya lo que vendría a ser nuestra función. Entonces entre llaves la escribimos. Entonces vamos a graficar un seno. Por ejemplo, esta función seno recibe valores en grados. Entonces vamos a tener que transformar ese eje X, que ese eje X lo estamos tomando en radianes. Entonces démosle dec, que lo que nos va a hacer es transformar esos radianes a grados. Entonces dec de X. Y aquí esta va a ser lo que nos va a graficar. Entonces cerramos con punto y coma. Veamos qué se nos ve. Y como ustedes pueden ver, ya se nos ve nuestra función sinusoidal aquí. Ahora nosotros queremos, por ejemplo, definir en lugar de 1 y menos 1, digámosle que queremos una amplitud cualquiera, una amplitud que nosotros llamemos A. Entonces, en este mismo orden en el que están escritos y como queremos representarlos, entonces démosle un yTick labels igual. Para el tick en menos 1, queremos que sea menos A, entonces abramos el modo matemático para que se nos vea con esta tipografía de modo matemático. Entonces menos A, 0, y para cuando esté en 1, démosle que se vea A. Listo, entonces veamos que se nos ve. Como ustedes ven, ya va nuestra gráfica no es de 1 a menos 1, sino es de menos A hasta A. ¿Listo? Esto es para nuestro eje Y. Veamos cómo lo podríamos hacer en el eje X. Digamos que esto de aquí es un periodo o una porción de periodo. Entonces, por ejemplo, coloquemos que esto sea un un xtick labels, xtick labels,
igual. Entonces, vamos a definir estos puntos en este mismo orden. Entonces, digamos que para este xtick label sea un primero de, vamos a abrir el modo matemático, un primero, por ejemplo, de, no sé, t sub 0 tercios, por ejemplo, digamos. Entonces, hagamos un frac, de t sub 0 o t sub o sobre 3. Ahora un segundo que se encuentre en t sub 0 medios, frac de t sub 0 medios. Un siguiente que se encuentre, por ejemplo, en 2 t sub 0 tercios, frac, entonces que sea 2 t sub 0 tercios, 2 t sub 0 sobre 3. Recuerden que estoy a ir en el modo matemático. Veamos que nuestro siguiente, entonces iríamos 2pi sería esta porción, 3pi sería esta porción, 4pi sería este último. Vamos para 5pi. 5pi, digamos que sea un 5 t sub 0 sextos. Entonces hacemos un frac 5 t sub 0 sextos. Y en 6pi que ya sea el t sub 0 completo. Entonces aquí coloquemos t sub 0. Vamos cómo se nos graficaría esto. Listo, entonces ya tendríamos nuestros ejes, ¿cierto? Aquí cometí un error. Entonces, perdón, démosle aquí coma, porque tienen que ir separados estos parámetros. Listo, aquí ya se nos ven en cada uno de los puntos que habíamos definido. Ya en lugar de aparecer 2pi, el valor correspondiente a 2pi, 3pi, ya nos aparecen las etiquetas con las que nosotros queremos nombrar esa marca. Pero miremos que se nos ve muy cerca, esto va a estar encima de la función y eso no se ve tan bien. Entonces lo que vamos a hacer es mover estos ticks, movámoslos hacia abajo, por ejemplo, para que no nos interfiera con la gráfica. O la otra cosa que podríamos hacer es hacerlo en recuadro o hacerlo a la derecha. Veámoslo cómo sería para bajar esos ticks. Entonces démosle un xtick labels, label, perdón, style igual a, como vamos a realizar un desplazamiento en el eje Y, un y shift igual a menos 55, por ejemplo. Negativo para que se vaya hacia abajo. Entonces veamos qué nos graficaría esto. No olviden, siempre hay que separar con comas. Entonces esto ya vendría a poner los ejes por acá abajo. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? En lugar de colocar esto así, hacia abajo, entonces lo que podríamos hacer es cambiar el axis lines. Coloquémoslo por ejemplo en right o en left. En left se vería mejor. Y como ustedes pueden ver, ya nuestros ejes estarían de este lado, ¿cierto? Cambiamos la punta de flecha. Y quitemos esta opción, por ejemplo, para que no se vean acá abajo. Entonces miren que ya nuestras marcas, nuestras etiquetas, ya estarían aquí al lado del eje, ¿cierto? Y además pues no interferiría con la gráfica. Entonces ahí ya es decisión de ustedes cómo hacen esa gráfica. Manejémosla por ahora así o, manejémosla como lo estábamos haciendo, con que sea en el centro. Ya ustedes definen cuál es la mejor opción.
¿Listo? Ahora bien, dibujemos aquí al lado, por ejemplo, una función rectangular que vaya hacia arriba. Luego dibujemos una función rectangular que vaya hacia abajo. Y dibujemos posteriormente un triángulo. Entonces, para agregar otra gráfica, después del punto y coma, lo que vamos a hacer es agregar otro addPlot. Dentro de los corchetes, ya saben, definimos el dominio. Vamos a definir las configuraciones. Pongamos que esta, como acabó en 2pi, esta va de 0 a 2pi, ¿no? Entonces esta que vaya desde 2 por pi, desde este tick, que vaya hasta este otro tick, que vendría siendo 3 por pi. Entonces desde 2pi, 2 puntos, hasta 3 por pi. Vamos a tomar unas 200 muestras otra vez. Igual aunque es un rectángulo, pues no van a ser necesarias tantas muestras, pero sigámoslo haciendo así. Démosle un color blue. Sigámoslo dibujando de la misma forma con un thick. Y dentro vamos a colocar lo que va a valer nuestra función. Nuestra función la vamos a querer dibujar en A. Recordemos que A es igual a 1. Entonces, el rectángulo es un valor constante aquí. Entonces, colocamos, por ejemplo, 1 solamente. Dibujamos que sea mejor. Así. Y no olvidar siempre el punto y coma. Ahora, como ustedes ven, se ve esta gráfica acá arriba, se ve un valor constante. Un valor red ahora. De colores diferentes. Esto se ve de color rojo. Y vemos el otro que dijimos que iba hacia abajo. Démosle addPlot, domain, desde 3pi hasta 4pi. Vamos a tomar unas 200 muestras también. Va a hacer procesamiento además, pero no hay problema. Blue y thick. Vamos a definir que nuestra función ahora va a valer -1 para que se dibuje abajo. Aquí es pi. Ahora vemos que en el otro tramo se dibuja nuestra función abajo en -1. Bien, ahora vamos a graficar la siguiente parte, que vendría a ser la función triangular. Entonces vamos a hacerlo por líneas rectas. Entonces vamos a dar un addPlot. Vamos a configurar nuestro dominio, domain, igual va a empezar desde 4 por pi y va a ir hasta 5 por pi, la recta que sube. Vamos a dar unas 200 muestras otra vez. Hagámoslo en color azul y démosle un tipo de línea thick. Aquí vamos a definir nuestra función. Entonces esta función va a ser x por 1 entre pi menos 4. Si nosotros evaluamos x en 4pi, pues esto se nos va a hacer 4pi entre pi, se va a quedar 4. Entonces 4 menos 4 va a ser 0. La función va a empezar aquí. Después cuando valga 5pi, entonces esto nos va a dar 5 y esto nos va a dar 5 menos 4, nos va a dar 1. Y va a ir hacia acá arriba. Ok, veamos qué nos graficaría. Bien, ahí ya tenemos nuestra siguiente parte. Bien, ahora vamos a dibujar la siguiente parte que vendría a ser la recta que crece. Le damos un addPlot. Y vamos a configurar nuestro dominio, domain, igual desde 5 por pi, que vaya hasta 6pi. Vamos a colocarle 200 muestras en color azul y el tipo de línea thick. Ahora definimos nuestra función, que vendría a ser, tiene una pendiente negativa, entonces sería menos x por 1 entre pi. Y aquí tendríamos que colocar un más 6. Entonces, si nosotros evaluamos en 5pi, esto nos daría menos 5pi más 6,
menos 5pi entre pi más 6. Entonces pi con pi se cancela, nos quedaría menos 5 más 6, empezaría acá en 1. Y cuando sea 6pi, se va a cancelar pi con pi, menos 6 más 6 nos va a dar 0, y va a terminar acá. Veamos la gráfica de esta función. Y obtendríamos el siguiente segmento. Ahora bien, nuestra función rectángulo, si ustedes ven, se encuentra sin una línea que una aquí al seno, que una aquí con el otro rectángulo y que una aquí con el otro triángulo. Entonces, para ello, lo que vamos a utilizar para poder graficar esas líneas que son verticales, vamos a utilizar ahora el comando draw. Entonces vamos a hacer draw. Vamos a dibujar en color azul. Vamos a dar que sea una línea continua. Podríamos también que sea una línea que sea punteada. En ese caso colocaríamos aquí dash. Coloquemos los axis. Perdón, esto iría entre paréntesis. Vamos a dibujar una línea. Entonces damos axis cs. Entonces aquí nos encontramos sobre el punto 2pi. Entonces para dibujar con draw lo hacemos a través de unir puntos, ¿cierto? Tomamos un punto y tomamos otro punto y él nos lo une mediante una línea recta. Entonces nosotros queremos unir este punto de aquí con este punto de acá. Este punto de aquí es el punto 2pi, ¿cierto? 2pi en x y 0 en y. Entonces aquí vamos axis cs, dos puntos, 2 por pi, 0. Acuérdense, 2pi en x y 0 en y. Ahora vamos, hacemos doble guión y vamos a hacer nuestro otro punto. Esto lo que vendría a hacer es unir este punto que nosotros estamos definiendo aquí con este otro punto que vamos a definir acá. Entonces hacemos lo mismo, axis cs, dos puntos, hagámoslo, este va a estar aquí también parado en 2pi, ¿cierto? En x, entonces va a ser, perdón, 2 por pi hasta, ahora aquí y va a valer 1. Entonces démosle hasta 1. Cerramos nuestro paréntesis y cerramos siempre con punto y coma. Veamos cómo nos lo dibujaría. Entonces miren, nos dibujamos una línea punteada desde este punto hasta este otro punto. Pero sigamos manteniendo nuestra línea continua. Démosle aquí un thick. Entonces coloquemos aquí en lugar de red, coloquemos blue ya para que quede uniforme. Ahora vamos a hacer este otro punto de acá. Vamos a ir desde este punto que es 3pi hasta 3pi, 1 hasta 3pi menos 1. Entonces volvemos a tomar esta forma. Copiémoslo una vez. Entonces desde 3pi en x y 1 en y hasta 3pi en x y menos 1 en y. Veamos qué nos dibujaría. Entonces miren cómo ya nos unió este punto con una línea continua y nos unió este punto con este otro punto. Por último, hagamos nuestro último draw, que sea desde este punto sería 4pi. Hagamos 4 por pi y viene desde menos 1 y unámoslo hasta 4pi, desde 4pi, perdón, 0. Es decir, 4pi sería aquí el punto en x, ¿cierto? Y en y vendría a ser aquí menos 1, este punto de aquí, lo queremos unir con el 4pi, pero ahora y va a valer 0. Veamos qué nos da. Listo, así tendríamos nuestra función. Si quisiéramos graficarla, ya saben, como en MATLAB,
Démosle por ejemplo aquí un box. También se ve muy bien. Para que los ejes no estén por acá, para que los tigs no estén por allá, perdón. Quitémosle esta opción de xtigs label. Miren que tendríamos también una gráfica muy buena. Entonces espero que este video les sirva para el trabajo. Dejémoslo como lo habíamos acabado. Esta va a ser nuestra función, acuérdense. Espero que el video les sirva y quedo atento a comentarios en clase.